La semana pasada estudiamos en el capítulo 14, so last week we learned in chapter 14 que Jesús tiene una conversación muy importante con sus discípulos, that Jesus has a very important conversation with his disciples. Es una conversación que sucede aproximadamente 12 horas antes de su muerte. It's a conversation that he has with them approximately 12 hours before his death. Los discípulos se entristecen, so the disciples get sad. Y los discípulos se preocupan and they get worried. Pero Jesús les dice, no se preocupen. But Jesus says to them, do not worry. No los dejaré huérfanos. I'm not going to leave you as orphans. Pero voy a enviarles a un consolador. I'm going to send you a counselor. Se refería al Espíritu Santo. He was talking about the Holy Spirit. Para que les guíe, para que les dé consuelo, les dé sabiduría y ustedes no estén solos. To give you wisdom, to give you advice, to help you in your difficulties so that you're not alone. Y bueno, ahora en el capítulo 15, and now we arrive to chapter 15, y probablemente tú has escuchado, si tienes tiempo en la iglesia, if you've been part of a church for a long time, you've probably heard this before. Tal vez tú has escuchado esta frase anteriormente, donde Jesús dice, where Jesus says, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Jesus says, I am the vine, you are the branches. ¿A qué se refiere con eso? What does that mean? Bueno, primero quiero que sepas que esta es una expresión muy importante para nosotros. First, I want you to know that this is a very important expression to us. Y hoy vamos a descubrir qué significa. So today we're going to learn what this means. Vamos a comenzar nuestra lectura en Juan capítulo 15, verso 1. Let's begin our reading with John chapter 15, verse 1. Y aquí Jesús les dice, so Jesus says to his disciples, le dice a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. So Jesus says, I am the true vine and my Father is the gardener. Está utilizando una metáfora. Jesus is using a metaphor. Y en esta metáfora vamos a encontrar tres elementos. In this metaphor we're going to find three elements. El primero, the first one, la vid, the vine. ¿Qué es una vid? What's a vine? Una vid es una planta o un árbol que tiene muchas ramas. A vine is a tree that has a lot of branches. Y esas ramas producen uvas. And those branches produce grapes. Si pusiste atención al pasaje, if you paid attention to the passage, ¿quién es la vid? Who is the vine? ¿Qué nos decía el pasaje? What did the passage tell us? Who's the vine? ¿Quién es la vid? ¿Quién? Jesús, Jesus, okay? Voy a necesitar participación en este mensaje. I need your participation in this message. ¿Quién es la vid? Who's the vine? Jesús. Jesús es la vid. ¿Por qué utiliza Jesús una analogía de una vid para referirse a sí mismo? Bueno, esto es algo que en varios pasajes del Antiguo Testamento encontramos. We find in the Old Testament and a lot of passages, en pasajes como Isaías 5, Jeremías 2, Ezequiel 15 y Ezequiel 19. So we find in passages like Isaiah 5, Jeremiah 2, Ezekiel 15 and Ezekiel 19, que la vid era un símbolo del pueblo de Israel. The vine was a symbol of the people of Israel. Todo judío sabía esto. Every Jew knew this. Alguien una vez dijo que la vid era un emblema del pueblo de Israel, así como un águila es un emblema de los Estados Unidos. Once someone said that the vine is an emblem of the people of Israel in the same way as an eagle is an emblem of the United States. Lo interesante de todo esto, so what's interesting about this, es que cuando la Biblia habla de la vid Israel, every time the Bible teaches about the vine Israel, habla en un mensaje un poquito negativo. It's in a negative way. Y Jesús se está presentando en este momento a sus discípulos. So Jesus is introducing himself to his disciples como la vid verdadera. He says, I am the true vine. En otras palabras, in other words, una vid que produce mucho fruto. A vine that produces a lot of fruit. Entonces, ese es el primer elemento. That's the first element. El primer elemento es la vid, exactamente. So the first element is the vine. El segundo elemento, the second element, es el labrador. So the second element is the gardener. Pregunta, de acuerdo al pasaje, ¿quién es el labrador? According to the passage, who is the gardener? Quiero escucharlos. ¿Quién? Dios el Padre, God the Father is the gardener.
¿cuál es la función del labrador? So what's the work, where's the function of the gardener? Versículo 2, let's read in verse 2, capítulo 15, we're in chapter 15. Dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes, so that it will be even more fruitful. En otras palabras, in other words, algo que me encanta de este pasaje, something that I love about this passage, es que Dios no solamente es el dueño del viñedo, is that God is not just the owner of the vineyard, pero Jesús nos presenta a un Dios trabajador. But Jesus presents to us a God who is a worker. Una persona que está interesado en cuidar su viñedo, someone who is interested of taking care of the vineyard para que su viñedo dé fruto, in order for it to bear fruit. Y esto me encanta, and I love this, porque si tú tienes un concepto de Dios como una persona que está sentada en su trono, viéndonos a todos nosotros, esperando a que tú falles y cometas pecado para castigarte, tienes una idea completamente errónea de Dios. I love this passage because if you think that God is just sitting on his throne and he's just waiting for you to sin, to punish you for your sins, you got a wrong idea about God. Dios no es así. God is not that way. Dios es un Dios activo. God is an active God. Y Él está presente constantemente en nuestras vidas. And He's present in our lives. Es como un labrador. He's like a gardener. Él está cuidando de su viña. He's taking care of his vineyard. Él está cuidando de cada uno de nosotros. He's taking care of us, cuidándonos. Y Él quiere que nosotros demos mucho fruto. And He wants us to bear a lot of fruit. Dile a la persona que tienes a tu lado, say to the person next to you, Dios quiere que des fruto. God wants you to bear fruit. Dios quiere que tú des fruto. God wants you to bear fruit. Ahora, ya vimos que Jesús es la vid, Jesus is the vine. ¿Quién es el labrador? Who's the gardener? Dios el Padre, God the Father. ¿Quiénes son los pámpanos? So who are the branches? Bueno, tengo que aclarar que los pámpanos, ¿no? A veces tenemos la idea errónea de que los pámpanos son las uvas. Sometimes we have the idea that en español ni se traduce porque se entiende bien, you know? But that we're talking about the grapes when we're talking about us. Pero realmente cuando hablamos de los pámpanos, but when we're talking about the branches, cuando hablamos de los pámpanos estamos hablando de las ramas. We're talking about the branches. And what are the branches? ¿Quiénes son las ramas? ¿Alguien tiene alguna idea? Nosotros, so we are the branches. Nosotros somos las ramas. ¿Y cuál es la función de un árbol? What's the function of a tree? Cuando tú tienes un árbol de peras, when you have a peach tree, o tienes un árbol de manzanas, or you have an apple tree, ¿cuál es la función del árbol? Dar fruto. So the function, the work of the tree is to bear fruit. Bueno, lo que te voy a decir el día de hoy es muy importante. This is very important porque tu función y mi función, your function and my function is to bear fruit. Dios quiere que nosotros demos fruto. ¿A qué clase de frutos se está refiriendo? So what type of fruit is he talking about? Podemos hablar de tres cosas. We can talk about three things. Número uno, se refiere a traer más vidas a los pies de Cristo. It's talking about bringing more lives to the feet of Christ. Piensa conmigo, think about me. ¿A cuántas vidas has traído a los pies de Cristo? How many people have you brought to Christ? Eso significa traer fruto. That's one aspect of bearing fruit. ¿Estás dando fruto? Are you bearing fruit? Otro aspecto, another aspect, se refiere a nuestro crecimiento espiritual. It's talking about our spiritual growth, los frutos del Espíritu que encontramos en el libro de Gálatas capítulo 5. It's talking about the fruit of the Spirit that we find in Galatians chapter 5. Algunos de ustedes tal vez lo saben, some of you know it, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. So it's talking about love, peace, joy, and all those blessings, those attributes, those fruits. Y está hablando de esos frutos. Entonces, piensa también, think about this, ¿cómo se está viendo tu vida? How is your life? Are you bearing fruit in that aspect? ¿Estás dando fruto en ese aspecto, en los frutos del Espíritu, in the fruits of the Spirit? Y otro aspecto también al que se está refiriendo, and another aspect that he's talking about, se está refiriendo a vivir una vida de fe, en constante crecimiento en nuestra fe. It's talking about living a life of faith, in constant growth in our faith.
Así es que Dios quiere que nosotros crezcamos en nuestra fe. God wants us to grow in our faith. Y de acuerdo al pasaje, according to the passage, pregunta para ustedes, question to you, ¿qué le pasa a toda rama que no da fruto? Se corta. So let me ask this question in English. What happens to each branch that doesn't give fruit? It's been cut. Se corta. Toda rama que no da fruto, el jardinero la corta. Si alguna vez tú has tenido la oportunidad de podar un árbol, if you have ever had the opportunity to trim a tree, lo haces para que se vea bonito. You do it for it to look nice, ¿verdad? Y estás así cortándolo, or you're cutting it, ¿no? Hasta algunos están cantando, ¿no? Están alabando a algunos, ¿no? Te alabaré, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando de repente te encuentras una rama que está completamente cafecita, seca, que ya no tiene ni hojitas? ¿Qué haces con esa rama? Así como le hiciste, Ángel. What you do, so if you're cutting the tree, you're trimming the tree, you're singing when you're trimming the tree. And what happens when you see a branch that is completely dry? You cut it. ¿Por qué la cortas? Why do you cut it? Porque ya no da fruto, because it doesn't bear any more fruit. Ya no te sirve, because it doesn't work anymore. Bueno, ¿y para qué sirven esas ramitas que después están secas? And what do you use them for? Once you trim them, you take them out of the tree and you put them together, las juntas, ¿para qué te pueden servir? Pues para hacer leña, ¿no? Just to have wood, para hacer un fuego, to make a fire, and then have a bonfire, ¿no? Y después tener una fogata. Y para eso te sirven. I mean, they don't have a lot of use. No tienen mucho uso. Bueno, lo mismo sucede. The same thing happens, spiritually speaking, hablando espiritualmente, con aquellas ramas que no producen fruto. With those branches that don't bear any fruit. Mira lo que dice más adelante en el verso 6. Let's read verse 6 and see what it says. Dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. If you do not remain in me, you're like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Ahora, para poner las cosas en perspectiva y entender un poquito mejor del porqué del pasaje, to put everything into perspective and to understand a little bit better, the passage a little bit better, quiero recordarte lo que está pasando en estos últimos momentos de la vida de Jesús. Let me just remind you what's happening in the last moments, the last hours of the life of Jesus. Mientras Jesús le está diciendo a sus discípulos todas estas cosas, while Jesus is sharing all these things to his disciples, uno de ellos, one of them, salió, leave them, para traicionar, to betray and to give Jesus to the Roman soldiers, y para entregar a Jesús a los soldados romanos. Jesús da el ejemplo de Judas como esa rama que no dio fruto. Jesus gives that example of Judas as that branch that didn't bear any fruit. Lo sabemos porque en el verso 3 le dice a los discípulos. We know that because in verse 3 he says to the other 11 disciples. Él le dice a estos 11 discípulos que se quedan con él. Les dice en el versículo 3, verse 3, les dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. You are already clean because of the word I have spoken to you. O sea, Jesús le da una revelación a los 11. Jesus gives a revelation to the 11. Y les explica que porque habían creído en él como el Hijo de Dios, and he explains to them that because they believed in him as the Son of God, y habían sido perseverantes en su caminar y en su fe en él, and they have persevered in their walk and their faith with Jesus, ellos habían sido limpios. They had been cleansed. Sin embargo, si seguimos leyendo en el versículo 4, en verse 4, Jesús le da una enseñanza a ellos. Jesus gives them a teaching. Les dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Porque así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. He says, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Aquí vemos la palabra clave. Here we find the key word. Les dije anteriormente cuál iba a ser la palabra clave del día de hoy. ¿Cuál es? Permanecer. So the key word today is to remain. And here we find that key word. Pregunta, question, ¿será que Jesús nos está dando una sugerencia? Do you think that Jesus is giving us a suggestion? Como diciendo, as if he was saying, si quieren o gustan, pueden permanecer en mí y tal vez darán fruto de esa manera.
If you want, you can remain in me and you may bear fruit in that way. ¿Es una sugerencia de Jesús? Is Jesus suggesting something? ¿O está implicando algo? Or is he telling us something? Jesús nos está diciendo, Jesus is telling us, si no permanecen en mí, no darán fruto. If you do not remain in me, you will not bear fruit. Así como una rama que está lejos de la vid, just in the same way that a branch is away from the vine, it will not bear fruit. No va a dar fruto. Una rama solita no puede dar fruta. A branch by itself, on its own, cannot bear fruit. Debemos permanecer agarrados de la vid. We gotta stay close to the vine. Sin él es imposible dar fruto. Without him it's impossible to bear fruit. Y Jesús nos está diciendo que no nos alejemos de él. Jesus is saying to us, do not go away from me. Do not be away from me. Si te consideras un seguidor de Jesús, if you consider yourself a follower of Jesus, tienes que permanecer en Jesús. You have to remain in Jesus. En otras palabras, no te alejes. Do not be away from Jesus. Qué tan fácil es muchas veces para nosotros faltar un domingo a la iglesia, ¿no? It's so easy for us to skip one Sunday and not go to church one Sunday. O tal vez nos es fácil no orar un día. Maybe it's easy for us to not pray one Sunday or one day. O tal vez no hacer nuestro tiempo devocional, or maybe not having our devotional time. Y es muy fácil, it's so easy. I'll do it tomorrow, lo voy a hacer mañana. Pero ¿qué nos está diciendo Jesús? What is Jesus telling us? Que debemos ¿qué? Permanecer. We have to remain. Es más, cuando nos alejamos un poquito, when we're away a little bit from the branch, imagínate que está una rama y que se está como que cortando y separando de la vid. Just imagine a branch that is just separating from the vine. ¿Qué va a pasar después con esa rama? What's going to happen to that branch? Se va a ir secando. It's going to start to dry out. Y al final va a ser cortada, and then it's going to be cut. Pero si nosotros somos esa rama, but if we're that branch, ¿qué debemos hacer? What are we supposed to do? Agarrarnos de la vid. We gotta remain in the vine. Whatever happens, sea como sea, tenemos que permanecer en la vid. ¿Quién es la vid? Jesús. We gotta remain in the vine. And who's the vine? Jesus is the vine. Pregunta, question. ¿Será que debemos permanecer solo cuando las cosas están bien en nuestra vida? Do we have to remain when things are going well in our lives? No. Especialmente cuando las cosas están difíciles, especially when everything is difficult in our life, we have to remain in the vine. Tenemos que permanecer nosotros agarrados en la vid. No solamente en lo que no solamente en los momentos buenos, not just in the good times. ¿Por qué te digo esto? Why do I tell you this? Bueno, en el verso 2, en verse 2, leíamos que la función del labrador es cortar las ramas que no dan fruto. The work of the gardener is to cut the branches that don't bear fruit. Pero también tiene una función muy importante, but he also has a different function that is very important. Quiero que pongas mucha atención. Please pay attention. Voy a leer este pasaje una vez más. I'm going to read this passage once again. Dice, toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. La función del labrador, so the work of the gardener, es cortar y podar. Is to prune and to cut. It's pruning and cutting. Cortar y podar. Pruning and cutting. That's the work of the gardener. Esa es la función del labrador. En otras palabras, in other words, el labrador cortará las ramas que no dan fruto. The gardener will cut the branches that don't bear fruit. Y podará aquellas ramas que sí están dando fruto. And he will prune those branches that are giving fruit. ¿Para qué? Why will he cut those branches that are bearing fruit? ¿Para qué va a cortar esas ramas que sí están dando fruto? ¿Para que den más fruto? For them to bear more fruit. ¿Qué me enseña esto? What is this teaching me? Bueno, esta es la diferencia entre ser podado y ser cortado. So this is the difference between being cut and being just pruned. Cuando tú cortas una rama de un árbol porque ya está seca, when you cut a branch from a tree, it's because it's dry. La cortas porque ya está muerta, because it's dead.
Porque ya no dará fruto, and because it will not bear any more fruit. En otras palabras, in other words, no puedes hacer nada más con esa rama. There's nothing else you can do with that branch más que hacerte una fogata, than just making a fire. Pero cuando tú podas una rama que se ve saludable, but when you're pruning, when you're trimming a tree that it's healthy, lo haces para que crezca más y para que dé más fruto. You do it in order for it to grow more and for it to bear more fruit. Y ese es el trabajo del labrador. And that's the work of the gardener. Cortar y podar, pruning and cutting. Él corta toda rama que está seca y que no da fruto. He cuts every branch that is dry and that not bears fruit. Y él poda toda rama que está verde. And he's pruning every branch that is green y que ha dado fruto and that has given fruit para que dé más fruto in order for it to give more and bear more fruit. Es el trabajo del labrador. That's what the gardener does. Recuerda, lo que Dios quiere de nosotros es que demos más fruto. God wants from us to bear more fruit. Él es el dueño de la viña. He is in charge of the vineyard. Y Él quiere que su viña se vea bien. Imagínate, si Él es Dios, Él quiere que su viña se vea hermosa. If He is God, He wants for His vineyard to look beautiful. ¿Sabes cuándo da un árbol más fruto? Do you know when a tree bears more fruit? Cuando es podado. When it is trimmed. When it's been trimmed. De esa manera da más fruto. No sé si tú lo haces en casa, maybe you do it at home. Tú sales, you get out to the garden o vas al jardín y entonces comienzas a podar and you start trimming and pruning your trees para que se vean más bonitos in order for them to grow even better and to look nicer. Pero de la misma manera, in the same way, cuando tú eres cortado, when you're being pruned, cuando tú eres podado, vas a dar más fruto. You're going to bear more fruit. Seguramente, en algún momento te has sentido, I'm sure that you've ever felt, en algún momento en tu vida como que Dios te está castigando. Maybe you've felt at some point in your life as if God is punishing you. Y tú dices, ¿por qué me está castigando Dios? Why is God punishing me? Cuando mi relación con Él está más fuerte, cuando me estoy acercando más a Dios, when I'm getting closer to God more and more, when my relationship with Him is strong, ¿por qué siento como que Dios me ha abandonado? Why do I feel as if God has abandoned me? ¿Por qué me siento como que estoy pasando por esta prueba difícil sin Dios? Why do I feel as I'm going through this difficult time without God? Bueno, quiero que sepas que no es así. I want you to know that it's not that way. Dios no te ha abandonado. God has not forgotten about you. Al contrario, on the contrary, Él te ha visto. He has seen you. Él se ha alegrado de ti. He has been pleased with you. Tanto, so much que Él te poda, that He is trimming you, that He's pruning you for you to bear more fruit, para que tú des más fruto. Yo quiero que sepas, que entiendas, I want you to understand que no estás siendo cortado, sino podado. I want you to understand, yo quiero que tú entiendas, I want you to understand that you're not being cut, but you're being pruned. Que Dios tiene un propósito con eso que estás pasando. God has a plan for that which you're going through. Porque tú has dado fruto, because you've been fruitful. Dios te poda para que des aún más fruto. ¿Cuántos pueden decir fuerte amén? God prunes you so that you can bear more fruit. And that's what God is doing with you. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo. Esto significa que a veces, this means that sometimes Dios nos va a pasar por el proceso de podarnos. God is going to take us through the process of pruning us para que crezcamos, in order for us to grow stronger, para que crezcamos más fuerte en nuestra fe y demos más fruto, and for us to bear more fruit. Pregunta, question. ¿Sentirá rico, sentirá agradable el árbol cuando está siendo podado? No. Is a tree going to feel awesome when he's been trimmed? No, it's going to hurt. Le va a doler. Pero es bueno y necesario que el árbol sea podado. But it's good and necessary for the tree to be trimmed. En la misma manera, in the same way, tú vas a experimentar luchas, circunstancias y dolor que no te van a gustar. You're going to experience difficulties, struggles in your life that you're not going to be happy about. Pero es necesario para que tú des más fruto. But it's necessary in order for you to bear more fruit.
Te lo explico de otra manera. Let me explain it to you in a different way. Pregunta, ¿cuándo es el momento de tu vida? What's the time in your life cuando tú has buscado más del Señor? What's the time of your life when you have seek the Lord even more? En los problemas, en las dificultades, en tus necesidades, in your difficulties, in your struggles, in your needs. ¿Qué haces? Pues vas y te agarras del Señor. You go and grab yourself with Jesus. Y eso es lo que está sucediendo aquí. That's what's happening here. A veces Dios tiene que hacer esto. Sometimes God has to do this para que tú te agarres más fuerte de la vid, so that you can hold tight to the vine y puedas crecer y dar más fruto. And you can grow and bear more fruit. ¿Y sabes qué? And after this, después de esto, Dios se alegrará de ti. God will be pleased with you. Él verá tu vida. He will see your life and He will be pleased with you. Y Él se va a alegrar de ti. Por eso, si estás enfrentando una prueba o dificultad, if you're facing a trial or difficulty, y tú amas al Señor and you love the Lord, permanece en Él. Es cuando más tienes que permanecer agarrado de Él. You have to get closer to Jesus. You have to remain in Him. ¿Qué significa permanecer? What does it mean to remain in Him? Significa no alejarse. It means to not go away. Significa perseverar. It means to persevere. Significa aprender a confiar en Él. It means to trust in Him. Aunque las cosas no parezca que tengan sentido en tu vida, even though things don't have meaning in your life, that doesn't make sense, solo permanece en Él. You have to remain in Him. Agárrate más fuerte de la vid. You have to grab tight to the vine y verás cómo darás fruto, and you will see how you will bear fruit, y Dios se alegrará de ti, and God will be pleased with you. Significado de la palabra podar. What does it mean to prune? En el griego es la misma palabra que se utiliza para limpiar. In the Greek is the same word as you use to clean. Y eso es lo que Dios está haciendo en nosotros cuando Él nos poda. That's the same thing that God is doing in us when He's pruning us. Él nos está limpiando porque nos ama tanto. He's cleaning us because He loves us so much. Así es que quiero que escuches muy bien. I want you to listen carefully. No importa lo que pase en tu vida, no matter what happens in your life, no importa qué tan difíciles estén las cosas, no matter how hard it is for you, no importa qué tan oscuro sea el día, no matter how dark is your day, si amas a Jesús, if you love Jesus, you have to remain in Him. Tú debes permanecer en Él. Esa es la única manera de salir adelante. That's the only way to move forward. No hay otra forma. There's no other way. Permanece en Él. Remain in Him. Si olvidas mi mensaje del día de hoy, if you forget today my message, no quiero que olvides esto. I don't want you to forget this. Quiero que recuerdes esto. I want you to remember this. Permanece en Él. You must remain in Him. Confía que Dios está en control. Just trust that God is in control. Y pronto verás los frutos de tu confianza en Él. And soon you will see the fruits of your trust in Him. Porque para dar frutos, in order for you to bear fruit, debes permanecer en Él. You have to remain in Him. O sea, hay una condición para dar fruto. There's a condition to bear fruit. Tú no puedes dar fruto si estás alejado de Él. You cannot bear fruit if you're away from Him. Muchas personas piensan, a lot of people think, bueno, pues yo en mi mente, in my mind, I have a good relationship with Jesus because I love Him. En mi mente tengo una buena relación con Dios porque yo lo amo. ¿En tu mente? ¿In your mind? Really? ¿Verdaderamente? La palabra de Dios nos hablaba en el capítulo 14. The Word of God teaches us in chapter 14. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. He said, if you love me, obey my commandments. Debemos permanecer, no en mente pensando, yeah, we're connected. No pensando, oh, si estoy conectado. Esa es una mentira, that's a lie. Cuando tú permaneces, when you remain in Him, tú estás activo, you're active. Estás activo en el Evangelio, you're active in the gospel. You're telling your friends, tú le estás diciendo a tus amigos sobre Jesús. You're talking about Jesus all the time. Estás hablando de Jesús todo el tiempo. También estás hablando con Jesús todo el tiempo. You're talking to Jesus all the time. Estás estudiando su palabra todo el tiempo. You're studying His word all the time. Vienen las dificultades. Difficulties come. ¿Y qué es lo que haces? What do? You just go to the word. Vas a la palabra y permaneces en Él. And you remain in Him. Hay una condición para dar fruto. There's a condition to bear fruit. Si tú permaneces en Él, if you're to remain in Him, you will bear fruit. Vas a dar fruto.
pero alojado de Él, without Him, nada podéis hacer. You will not be able to do anything. Mira lo que dice el verso 5. Let's see what verse 5 says. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Ahí nos lo aclara. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. I am the vine, you're the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. ¿Sabes? Hoy en día vemos los avances tecnológicos. We see the technology. Hay cosas impresionantes hoy en día en nuestro mundo. There's incredible things happening in our world. Y el ser humano piensa, and human being thinks, and those creators, estos creadores piensan que como pueden crear cosas impresionantes, that because they can create amazing things, ya llegaron al nivel de Dios. They have reached the level of God. Y pues ya no necesitan a Dios, and they don't need God. Al punto de comenzar a decir, to the point that they say, Dios no existe, God is not real. Really? ¿Verdaderamente? Se nos olvida que Dios es el creador. We forget that God is the creator. Que Él nos creó, that He created us. Que Él nos dotó de todo lo que tenemos, that He gave us everything we have. Que somos suyos y que sin Él nada podemos hacer. And that without Him we can't do nothing. Todo lo que tú haces, everything that you do, toda la tecnología que tenemos, everything, all the technology, es porque Dios ha dado talentos y habilidades. It's because God has given talents and abilities. Without Him, there's nothing we can do. Sin Él no podemos hacer nada. No perdamos el resto de nuestras vidas pensando que no necesitamos a Dios. Let's not waste the rest of our lives thinking that we don't need God. O que solo lo necesitamos aquí, pero aquí no. Or that we need Him just here, but not here. Lo necesitamos todo el tiempo. We need Him all the time. Dependamos de Dios. Let's depend on God. Versículo 7, verse 7 dice, y si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, no en nuestra mente, ya lo vimos la semana pasada, pero en nuestras vidas, dice, pidan lo que quieran. ¿Y se les qué? Concederá. Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. He says, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Si tú conoces a Jesús, if you really know Jesus, conoces sus mandamientos, you know His commandments, you know His word, conoces su palabra, conoces quién es Él, you know who He is, tú sabes lo que le agrada y lo que le desagrada, you know what He likes and what He dislikes. Si tú le pides lo que sea, if you ask Him whatever, Él sin duda alguna contestará tu oración. He will answer your prayer. Es como si tienes unos hijos que siempre te obedecen. It's as if you have kids that always obey to you. Hacen lo que tú les pides. They always do what you ask them. Te conocen muy bien. They do everything that you ask them to do, and they know you well. Son buenos hijos. They're good kids. Saben lo que es bueno y saben lo que es malo. They know what's good and what's evil. Cuando te pidan algo, when they ask you for something, ¿tú qué vas a hacer? What are you going to do? You will grant it to them. Tú se lo vas a dar a ellos. In the same way, de la misma manera, nuestro Padre Celestial lo hará. Our Heavenly Father will do it. Porque traerá gloria a su nombre. Because He will bring glory to His name. En otras palabras, in other words, si glorifica al Padre, será hecho. If it glorifies the Father, it will be done. Y por último, and lastly, acompáñame al verso 11, verse 11. Les he dicho esto para que tengan mi alegría. Y así su alegría se completa. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Dice, para que tengan, pon mucha atención, para que tengan alegría, dice. No, ¿qué dice? Mi alegría. For you to have joy, does it say? No, to have my joy. And through my joy y a través de mi alegría, tu alegría sea completa. Your joy will be complete. Se me hace muy interesante esa palabra que dice completa. It's very interesting to me that word that says completa. O sea, para que tu alegría sea completa, so that your joy may be complete. O sea, existe alegría que no es completa y alegría completa. Is there joy that is incomplete and joy that is complete?
Sí, yes. ¿Sabes cuál es la alegría que no nos completa? You know what's the joy that doesn't fulfill us? La alegría que nos da el mundo, the joy that the world gives us. ¿Cuántos de ustedes le van a la América? Levanten su mano. How many of you love the America team? ¿Cuántos de ustedes le van a las Chivas? How many of you are Chivas? ¿Cuántos de ustedes son Bulls? How many of you are Bulls? How many of you are White Sox? ¿Cuántos de ustedes son White Sox? O Cubs, Chicago Cubs. ¿Qué pasa cuando tu equipo está jugando? What happens when your team is playing, verdad? Y de repente meten y van ganando, and they score and they're winning. ¿Qué tienes? What do you have? Tienes alegría, you have joy, ¿verdad? Alegría del mundo, the joy that the world gives you. Y tú estás, yeah, ahí vamos bien, vamos ganando, we're winning, Águilas, ¿no? Yeah. Y después en los siguientes minutos, and then the next minutes, what happens? ¿Qué pasa? Meten el equipo contrario, so the opposite team scores. What happens to your joy? ¿Qué le pasa a tu alegría? Se cae. Esa es la alegría que el mundo te ofrece. Incompleta. That's the joy that we seek for. Es la clase de alegría que buscamos. ¿No se te hace absurdo? Don't you think that's outrageous? Pero la alegría que Cristo te da, but the joy that Jesus gives you. No importa las dificultades que estés enfrentando en la vida, no matter the struggles that you're going through in life, you know everything's going to be okay. Tú sabes que todo va a estar bien. Por ende, tu alegría es completa porque tu alegría es la alegría de Cristo. Your joy is complete because your joy is the joy that Jesus gives you. Una alegría, no importa lo que estés pasando, no matter what you're going through. You know that Jesus is in control. Tú sabes que Cristo Jesús está en control. Si es que te quiero decir today, I want to tell you que permanezcas en Él. Remain in Him. Permanece en Jesús. Remain in Him. Agárrate de la vid. Hold on tight to the vine.